que tenemos que ayudar a bajar los niveles, a calmarnos, a entender cómo funciona el miedo y la ansiedad. Estamos frente a una crisis, además de salud pública, de miedo, una crisis de relaciones internacionales. Los países están cerrando las fronteras, una crisis de moral. Algunos actúan egoístamente y no piensan en el bien común, en lo colectivo, que nos hace humanos. Y también esta crisis nos pone a prueba como especie. Yo creo que la especie humana está a prueba hoy. Tenemos que rescatar lo mejor de la especie humana, lo que tenemos como algo reservado a nosotros y no a otras especies animales, el altruismo, la capacidad de educarnos, la ciencia, la cooperación, la inteligencia colectiva. Pero antes de ir a tu pregunta concreta, quiero rendir un homenaje, y vos me vas a acompañar, a todos los profesionales de la salud. Sí, total. Que están poniendo su cuerpo, ayudándonos a todos, que van a estar en el frente en lo que viene. Y yo conozco bien el sistema de salud, lo que hago. Hay héroes, heroínas, enfermeras, camilleros, auxiliares, técnicos de laboratorio, médicos. Y la Argentina tiene que reconocer a estos héroes y heroínas. Comparto ese homenaje. Y darle esta gratitud de estar... Porque hay gente que no puede parar, hay gente que no puede aislarse, y uno de ellos son los profesionales de la salud. Yo te decía, ayer empecé a tener miedo. O sea, no angustia, no zozobra, no incertidumbre, miedo. Y conversando con la familia, con los amigos, me decían, hay que encerrarse 14 días, hay que meterse adentro, 14 días de casa, hay que cerrar todo y no hacer otra cosa. ¿Está bien decir esto? Sí, hay que entender un poco cómo funciona el cerebro, porque el 14 días en tu casa lo puedes pasar muy mal si tu cerebro tiene ansiedad, si tiene miedo. Y puedo explicar un minuto cómo funciona. Claro. Si vos me decís a mí, mirá qué osado tu pregunta y la respuesta, es cómo podrías resumir la conducta humana en miles y miles de años. Mirá qué osado, ¿no? Y yo diría, bueno, básicamente lo más importante que hacemos de última es detectar el peligro para poder sobrevivir. Cuando detectamos el peligro, tenemos la posibilidad de luchar, de paralizarnos o de huir. Y esto es desde siempre el ser humano. Nosotros tenemos dos tipos somos seres emocionales. Nosotros somos emocionales. Hay dos tipos de set de emociones, dos tipos de emociones. Unas primarias, que compartimos con otras especies. Fíjate vos, somos tan emocionales los seres humanos, que a veces nos sentimos muy racionales, que tenemos emociones primarias, básicas, que nos relacionan con nuestro pasado evolutivo. El miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza, eso están en otras especies. Pero tenemos emociones únicas que nos separan de nuestro pasado evolutivo, que nos hacen humanos, que son el orgullo, la vergüenza, la culpa. Eso depende más de la cultura. Pero los animales no tienen orgullo, no tienen vergüenza. Y a su vez eso depende del contexto. No es lo mismo el orgullo en Medio Oriente que acá, o la culpa en Medio Oriente que acá. O la vergüenza misma, claro. Exacto. Pero volviendo de todas estas emociones, que somos seres emocionales, la más importante, si vos me decís cuál es la más importante, es el miedo, porque detecta el peligro. Y si nosotros no detectamos el peligro, no sobrevivimos. Y en el proceso de sobrevivir, muchas veces nosotros nos olvidamos de la verdad, no importa la verdad. Si hace 1000 años, hace 50.000 años nuestro antepasado estaba en la selva y veía una sombra, no se ponía a analizar si la sombra era de un oso que lo podía matar o de una rama que daba sombra, porque si analizaba, buscaba la verdad y era un oso, no sobrevivía. No importaba la verdad, disparaba. ¿Qué es lo que seguimos haciendo? No importa la verdad acá, huimos. Y también somos tribales, necesitamos estar en el otro es diferente y tenemos miedo. Ahora, si entra alguien acá al estudio con un arma y empieza los tiros, vos y yo y todos los que están acá, vamos a tener cambios corporales, hipertensión arterial, redistribución de la sangre a los músculos para correr, no vamos a tener ganas de hacer la digestión, obvio, dilatación de la pupila, taquicardia, bueno, eso es miedo. Si zafamos todo lo que estamos acá, zafamos y no nos matan, estas ametralladoras que entraron, luego vamos a sentir el miedo. El sentimiento es posterior al miedo en sí. Al miedo, que son los cambios corporales. Ahora, ¿qué pasa si vos y yo nos imaginamos que está viniendo alguien con una metralleta acá? No vemos la amenaza, las imaginamos. Eso es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta anticipatoria que tenemos los humanos al miedo. Y lo que estamos viviendo ahora es una crisis de ansiedad, además de la crisis de salud pública. Esto es muy interesante, Ossi. No es que estamos en la fase del tipo que entra acá con la ametralladora. Estamos representándonos como si viniese a entrar. Estamos representándonos si el coronavirus me afecta directamente. Y es una amenaza. A ver, la amenaza imaginaria es real. Es a diferencia de la psicosis. La psicosis es si yo imagino algo, claro, que hay, qué sé yo, que hay un virus que no existe. Bueno, ahí tenemos una ansiedad
razonable, tenemos un miedo razonable Fundamentada. porque la amenaza está. Claro.